Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Nuevamente nos sentamos en la mesa espiritual para poder degustar de ella, Padre, todo lo que tu Espíritu tiene preparado para nosotros. En esta mañana, mi Dios, haz extensiva tu gracia y tu misericordia a las demás clases de la escuela bíblica dominical. Permite, oh Dios, que cada niño, cada joven, cada adolescente, cada adulto, oh Dios, cada anciano, pueda, Señor, encontrar en ti en este tiempo, Padre, esa voz que han venido a buscar, la voz de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales y permite que tu gracia, Señor, se manifieste en medio de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Ahora bien, de acuerdo al estudio, simplemente para hacer un breve recordatorio, ¿sí? La clase anterior analizábamos todo lo referente al pacto, es decir, a la circuncisión, amén, y se había considerado que la circuncisión obviamente era un pacto, de acuerdo al estudio, un pacto perpetuo, un pacto eterno, ¿sí? Un pacto que, por cierto, no podía ser quebrantado o no podía ser de alguna manera pisoteado o violentado. Ese pacto en la actualidad se cumple, sí, pero ya no en nuestros cuerpos, sino en la personificación misma de ¿quién? De Jesucristo. Lo habíamos analizado y de hecho habíamos dado cita, sí, a una porción bíblica. Todo esto, mi amado hermano, recordando, vayamos por favor rápidamente, simplemente para recordar, porque esto ya lo dijimos la semana anterior. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos qué tiene que decirnos la Escritura al respecto. Libro, sí, de Colosenses, capítulo número 2, verso 11, esa fue la referencia que dimos. De Colosenses, capítulo 2, verso 11, ¿qué nos declara la Escritura? Rápido, por favor, ¿lo encontró? Que esto fue motivo de estudio. Simplemente
estamos recordando. En Él, dice la Escritura, Colosenses 2, verso 11, en Él, es decir, en Cristo, también fuisteis, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Circuncidados. Amén. Con circuncisión, dice ahí, no hecha, ¿de qué? De mano, ¿verdad? No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? En la circuncisión de Cristo. Recuerdo que desde ese texto nos saltamos luego también a Corintios, haciendo notorio de que aquel que ha sido llamado circuncidado, quédese circuncidado, pero así también el que ha sido llamado incircunciso, ¿verdad? Ha de quedarse incircunciso, porque la circuncisión o la incircuncisión nada es. Amén. Esto no nos hace más espirituales. Ahora bien, volviendo por favor a Génesis capítulo 17, luego de esta aclaración, veamos qué más acontece fuera de la circuncisión. Verso número 14, dice el Señor ahí, para terminar este tema, y el varón incircunciso, es decir, aquel que por ese pacto establecido, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, dice, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, que si una persona en los tiempos, recuerde de Abraham, en los tiempos de la ley, no quería someterse en este caso a la circuncisión, de alguna manera entraba en rebeldía con Dios y no era considerado parte de su pueblo. Esto obviamente traería sobre esa vida las maldiciones por la desobediencia a la palabra de Dios. Maldiciones que, por cierto, estaban tipificadas en el libro de Deuteronomio. Simplemente para que lo tenga como referencia, venga a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo número 27, verso 11 en adelante. Ese pasaje bíblico contiene los juicios de Dios por la desobediencia de su pueblo. Cuando una persona voluntariamente no quería circuncidarse, automáticamente el juicio de Dios recaía sobre ella. Inclusive tenemos un personaje bíblico dentro del cual, es de gran renombre, que diría yo, no es que se olvidó de la circuncisión, sino que quiso ser de alguna manera un poco condescendiente con su pequeño hijo y quiso evitarle el dolor de la circuncisión, porque el llevar a cabo la circuncisión no era un acto por el cual la carne de alguna manera se regocijaría. Al contrario, la circuncisión provocaba dolor. En un infante de pronto pasa desapercibido, pero en un adulto la circuncisión obviamente causa graves estragos en cuanto a la salud, en cuanto al dolor físico. ¿De quién estoy hablando específicamente? Bueno, venga conmigo al libro del Éxodo y veamos con respecto a esto. El segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo, capítulo número 4, verso número 24. Éxodo capítulo 4, verso 24. ¿Lo quieren? Luego de que Dios tiene un encuentro con Moisés, donde le encomienda que éste habría de ir a sacar a su pueblo de Egipto, y él terminando de aceptar dicho cometido, dicha misión, mire lo que acontece ya en el despido, ya cuando se dirigía a Egipto a cumplir la orden de Dios. Verso 24, y aconteció en el camino que en una posada, es decir, en una fonda o en un motel, Jehová le salió al encuentro y dice ahí, ¿qué pasó? Y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Cuando Moisés ya se encaminaba a hacer la obra del
Señor, ¿sí?, este hombre de alguna manera, ¿sí?, puede ver que en su vida, ¿sí?, había todavía un faltante en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál era ese faltante? La circuncisión. ¿Pero en quién? ¿En él? ¿En Moisés? No, en su hijo. Mire lo que dice el contexto, versículo número 25. Entonces Séfora, que era la mujer de Moisés, Séfora tomó un pedernal afilado, es decir, un cuchillo de piedra, eso se refiere de pedernal, un cuchillo de piedra afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Moisés. ¿Y qué le dijo la mujer? Diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Es decir, ¿verdad?, ¿cómo es posible que hagas pasar a mi pequeño hijo por este tormento? ¿Sí? Y lo cortó por fuerza. Yo me imagino que Moisés ha de haber recapacitado a la hora de estar postrado en esa posada, haciéndose un autoanálisis, diciendo: bueno, ¿por qué si Dios me manda a hacer algo, ahora estoy gravemente enfermo en este hotel? Inmediatamente él ha de haber recapacitado, ha de verse, diría yo, verse hacia adentro y decir: en esto estoy fallando, no he circuncidado a mi hijo. Y como obviamente su hijo ya no tenía 8 días de nacido, sino que ha de haber sido ya un niño de 3 a 4 años de edad, consentido obviamente por su madre, porque al parecer por las palabras de Séfora era la que de alguna manera había detenido de que su esposo no lleve a cabo la circuncisión. Como cuando a veces los padres a manera de alcahuetería le dicen a sus hijos: no, mijito, está bien, quédese viendo el programa de televisión, no vaya hoy al culto. Sí, no, mijito, no le hagas hacer al bebé, déjalo tranquilo, déjalo que cuando sea grande va a hacer. Mentira. Si un niño no es adiestrado desde pequeño, mucho menos lo hará de viejo. ¿Sí? Si usted no le enseña a ser ordenado ahora, si no le enseña a recoger sus juguetes ahora, si no le enseña a su niña a lavar los platos ahora, muy difícilmente lo hará cuando sea una doncella, cuando sea una adolescente. Amén. ¿Sí? Después usted mismo será la que se queje, ¿sí?, al decir: ahí está, estoy sola haciendo, y los hijos viendo televisión, esperando la comida sentado en los muebles, mientras la madre está lavando, trapeando, cocinando, limpiando y haciendo de todo. Amén. Qué bueno que están entendiendo. Volvamos por favor a Génesis capítulo número 17. Sí, pero fue 27, ya dimos la referencia solamente. Esas eran las consecuencias de la desobediencia. Génesis 17, ya las consecuencias las leen en casa, a ver, porque es bastante. Génesis 17, amén. Luego de que Dios le dice a Abraham de que verso 14, de que aquel que no quería circuncidarse habría de ser cortado de su pueblo, ahora Dios se concentra de manera específica en la promesa hecha a Abraham. ¿Qué le dice? Verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, es decir, a tu mujer, a Sarai, que era el nombre de ella, no la llamarás Sarai, sino, ¿cómo la habría de llamar? Sara. Su significado es princesa. Amén. Princesa. La llamarás princesa. ¿Cómo usted la llama a su mujer, mi querido hermano? ¿Cómo la llama usted? ¿Cómo le dice? Me acuerdo que en una ocasión, preguntándole a una mujer, sí, estábamos estudiando Cantar de los Cantares, y en ese estudio hay una comparación del lenguaje, sí, que le dice el proverbista Salomón a su Sulamita, a la mujer más amada, cuando este hombre fue un sinvergüenza, sí, porque llegó a tener 1000 mujeres. Ahora
bien, y a una de ellas que le había enganchado el corazón, ¿sí? Él la comparaba a ella con los caballos de Egipto. Obviamente que lo hizo no por menospreciarla, no por degradarla, sino porque quería darle de alguna manera la comparación de la belleza de estos hermosos animales, sí, atribuyéndole ciertas semejanzas de elogio para con su mujer. Y una hermana decía, uy hermano, a mí nunca me han dicho que soy caballo, hasta burro me han dicho, pero caballo no. Ahora, la forma despectiva con la que a veces el hombre trata, sí, a su mujer o viceversa, no, la mujer a su marido, deja mucho que desear. Ahora, el nombre de la mujer de Abraham, sí, es cambiado al nombre de princesa o Sara, que vendría a ser lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, ¿qué es lo que quería Dios establecer en la vida de Abraham? Que la mujer de él también reciba la misma dignidad que él estaba recibiendo, porque Dios ya también le había hecho un cambio de nombre, prácticamente como un cambio de identidad. El nombre tiene mucho que ver, ¿verdad?, a la hora de identificarse. Yo creo que usted a un hijo suyo no le pondría Caín por nombre, ¿verdad que no? Sí, o a una niña le pondría Jezabel, ¿verdad? Nombres que de pronto en la Biblia son resaltados, pero por su malignidad, no tanto por su bendición. Ahora, dice la Escritura, versículo número 15, que el nombre de ella ahora habría de ser Sara. Sara será su nombre. Verso 16, ¿qué habría de ser Dios con Sara? Y la bendeciré, y también te dará ella hijo. Recordando que Sarai era, ¿qué cosa? Era estéril. Ella era el problema. Ella tenía esterilidad. Abraham no. ¿Por qué? Porque ya Abraham había procreado un hijo ¿con quién? Con una esclava, ¿verdad? Con la esclava, ¿cómo se llamaba esa esclava? Agar. El hijo de él, ¿cómo se llamaba? Ismael. Perfecto, estamos al día entonces. Versículo número 16. Y la bendeciré también, te daré de ella hijo. Sí, dice el Señor, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora recuerden, cuando Dios nuevamente le confirma este asunto, Sarai o Sara ahora tenía ¿qué edad? La Biblia dice más adelante que tenía ya la edad de 90 años, recordando que Abraham le llevaba con 10 años de diferencia, de ventaja, ¿sí? Es decir, que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Cuánto tenía? ¿A qué edad lo llamó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos? A la edad de 75 años. Amén. Es decir, que a la edad de 65 años salió también ella de Ur. Verso número 17. ¿Qué provocó esta promesa? Recuerde que esta promesa Dios se la venía repitiendo a Abraham desde hace 25 años. Eso es lo importante que usted tiene que considerar en esto, para hasta cierto punto entender la reacción de Abraham o la reacción de Sara. Esta promesa Dios se la venía martillando 25 años, porque Dios le había prometido a él descendencia y le había prometido también que habría de heredar toda la tierra de Canaán. Ahora, 25 años después de la promesa, diría yo, muchos habrían ya tirado la toalla, ¿no? Diciéndole de pronto Dios, dice, ya va a venir tu esposo a Cristo, ya va a venir tu esposa a Cristo, y pasa un año, pasa 2, pasan 5, pasan 10, y ese hombre sigue siendo un sinvergüenza, esa mujer sigue siendo una irresponsable. Y usted dirá, como muchos suelen decir, hermano, yo ya no oro. Muchos dicen, piensan que esa es la solución. Ya se lo entregué al Señor, pero ya no ora por él. Sí, ya lo dejé en las manos de Dios, pero no ora, no está pendiente de él. Usted tiene que entender que el hecho de que usted ponga su causa delante de Dios no significa que usted se olvida de eso. Pregunto, si usted tiene un hijo que es vago, que le saca notas deficientes en la carrera estudiantil, y usted dice, bueno hermano, yo ya no sé cómo lidiar con este muchacho, se lo voy a entregar en la mano de Dios. Pregunto, el hecho de que usted lo entregue, por así decirlo, ¿le va a usted a seguir revisando las tareas o se va a olvidar de revisar las tareas?
¿Usted va a dejar de ir a asistir a las charlas que le llaman del colegio en la entrega de las notas? ¿O va a decir, yo ya no voy a retirar las notas? Pregunto. ¿Usted lo abandona a su suerte o sigue pendiente de él? Pareciera ser que hay muchos que dicen, no, yo ya lo entregué, y se olvidan. Amado hermano, Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía, en el sentido de mis responsabilidades como padre, o como esposo, o como esposa. Usted tiene que entender que el hecho de que Dios en su palabra tenga promesas de pronto incumplidas en su vida, no significa que usted se va a tirar al abandono porque ha tomado tal o cual promesa. Usted tiene que ser diligente con la palabra de nuestro Dios. Pregunto, si usted dice, ya le entregué las manos del Señor, y comete una infracción, ya no le llama la atención, ya no lo corrige, porque lo entregó, ¿no sería una irresponsabilidad? Dios también puede hacer lo mismo con nosotros. Ya le entregué en la mano del Espíritu Santo, ahí que se quede, ahí que vayan, que vivan como vivan. Amados hermanos, de hecho, Jesús nos da un gran ejemplo. Cuando estuvo en la última cena con los suyos, el Señor mismo en oración, ¿sí?, dijo a su Padre que a todos los cuales Él les había permitido justamente discipular, los había permitido adoctrinarlos, le estaba dando gracias a Dios que ninguno de ellos se había perdido, excepto el hijo de perdición, refiriéndose a ¿quién? A Judas el Iscariote. Debemos, amado hermano, diría yo, en resumen, del hecho de que haya una promesa incumplida, no significa que yo me abandono, ¿sí?, o lo dejo a su suerte, esperando de que Dios haga lo que tenga que hacer y yo me tiro a descansar. ¿Sí? Debo de ser prudente y sabio ante esta circunstancia. Ahora bien, veamos por favor el versículo número 16, verso 17, cómo reaccionan los involucrados. Verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, es decir que se humilló. Recuerde que al postrarse sobre su rostro, la costumbre oriental de oración no era de rodillas, sino acostado largo a largo, con cabeza o frente en tierra. Se postró sobre su rostro y se rió. ¿Sí? Pero, oh sorpresa, esta manifestación, ¿no?, de pronto burlesca, de pronto de manera dudosa, ¿sí?, no lo hizo con su expresión corporal. Todo esto lo hizo en su interior, en su corazón, en su alma. Como cuando usted a veces pasa adelante y Dios está ministrando y Dios le dice algo, o usted escucha algo y dice, ojalá pues que sea así. Pero no lo dice, pero lo piensa, ¿verdad? De pronto no lo manifiesta exteriormente, pero sí lo llega de pronto a concebir en su mente. Muchas mujeres dicen esto, ¿qué va a cambiar el sinvergüenza de mi marido? Pero bueno, ya, igual ore por mí. No lo dicen, pero por dentro lo tienen bien impregnado. Amén. Por dentro sí lo tienen bien establecido. Y eso, amado hermano, tiene que ver mucho con la incredulidad. Porque la duda, amado hermano, como yo suelo decir, es primo hermano de la incredulidad. Y donde hay incredulidad, Dios no puede obrar, Dios no puede trabajar. Amén. Ahora, veamos un texto bíblico con respecto a lo que estamos en esta mañana afirmando. ¿Qué nos tiene que decir el Señor al respecto? Vayamos por favor Hebreos capítulo número 3. Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos antes de Santiago. Hebreos capítulo número 3.
es la alerta, que hay una alerta bíblica. Dice el Señor, mirad, ¿y a quién le habla? A los inconversos o a los hermanos. ¿Qué dice ahí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo. Y mire, de una vez ya lo califica. Un corazón incrédulo es un corazón malo. Dice, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mira dónde puede llevarnos la incredulidad. Claro, es que alguien que no le cree a Dios, pregunto, ¿será fiel a la palabra de Dios? Imposible. Sí, esto es una importante reflexión en esta hora para que usted pueda afirmar su fe en el Dios vivo, en las promesas que le da, aun cuando las promesas de Dios pueden ser que demoren en cumplirse en nuestras vidas. Amén. No todas las promesas de Dios, amado hermano, se cumplen de manera inmediata. Sí, hay muchas promesas de Dios que aún se cumplen después de nuestra vida en esta tierra. Amén. Por ejemplo, el rapto de la iglesia o la resurrección de los muertos, ¿cuándo se cumplirá? Claro, Dios sabe en qué tiempo Él vendrá, pero ¿cuántos miles o millones ya han muerto esperando esa promesa y todavía no la ven? Pero la fe de ellos, sí, fue dar su último aliento de vida esperando que dicha promesa se cumplirá y se va a cumplir. Amén. Ahora bien, volviendo al libro del Génesis, capítulo número 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿qué fue lo que dijo? A hombre de 100 años has de hacer nacer hijo. Amén, es decir, ya te voy a estar creyendo. 100 años tengo, de pronto de 75 todavía. ¿Verdad? Mucha gente menciona esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ve sus facultades, ve su potencial, pero lo ve en su carne. Dice, ahora vieja voy a comenzar a predicar el evangelio, si con dificultad camino en la casa. No, se puede servir a Dios, amado hermano. Amén. Sí, a veces uno mismo de pronto se limita y no se ve como Dios a uno lo ve. Amén. Veámonos, mis queridos hermanos, no frente al espejo. Póngase las gafas de Cristo y véase como Dios lo ve a través del Hijo de Dios. Amén. Dice aquí el versículo número 17. Hará nacer, ¿verdad?, hijo a un varón de 100 años. Y Sara, ahora se proyecta en su mujer. ¿Sara cuántos años tenía? 90 años. Y Sara ya de 90 ha de concebir. Ahora, ¿qué es lo que hace Abraham? Racionaliza la promesa. Sara de hecho tenía dos agravantes, y dos agravantes biológicamente, sí, diría yo, no, aceptables para poder descartar cualquier embarazo. Primero, era estéril. Amén. Pero también sabemos que una persona fecunda, aun cuando haya procreado hijos, diría yo, ¿saldrá a luz a los 90 años? ¿Por qué no? Porque biológicamente, ¿qué ha pasado en el cuerpo? Ha dejado de producir, ¿qué cosa? Óvulos. Amén. El razonamiento, ¿verdad?, viene de manera inmediata a nuestra mente y dice, ya aquí Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en nuestra lógica siempre vamos a limitar el poder de nuestro Dios. Pero recuerde que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Amén. Esa fe, mi querido hermano, solamente va a crecer cuando usted vuelque su corazón a la lectura de la palabra de su Dios. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué cosa? Por el ver las telenovelas. Sí. Ahora ha salido una nueva, por cierto. Estaba viendo la propaganda. La propaganda. Aclaro. Por ahí, para adelantarme a cualquier pensamiento, ¿no? Sí, ya por ahí estoy viendo. Sí, la propaganda, la prepago. Ya por ahí muchas hermanas están afiladas. Y hermanos también. ¿Verdad?
¿verdad? Tenga cuidado con lo que ven sus hijos. Tenga cuidado con lo que usted ve. Amén. Ese tiempo de novelita, mejor dedíqueselo a la lectura de la palabra de su Dios. Amén. Porque la fe viene por el oír, y el oír no los comentarios deportivos, sino el oír la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Versículo número 18. Y dijo Abraham, miren, bien dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? ¿Qué tenía en el corazón Abraham? Fe, incredulidad, ¿verdad? De lo que había llenado, de lo que tenía en el corazón, habló la boca. Por eso es que hay cristianos que cuando usted conversa con ellos, puras cosas del mundo nomás le comenta. ¿Por qué? Porque de eso están llenos. Cada vez que usted los ve y se junta y habla con ellos, solo cosas mundanas. Le hablan de política, le hablan de... Ojo, y no digo que esto está mal, no quiero ser fanático, pero amado hermano, un corazón lleno de Dios siempre estará hablando, considerando entre sus temas a Dios de por medio. El otro día escuchaba una administración de la palabra que me pareció muy interesante, y yo dije, es cierto, cuando un chismoso viene a la iglesia, y está bien que los chismosos vengan a la iglesia, amén, porque la iglesia tiene que llenarse de pecadores para que se arrepientan, pues, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste tiene? Pero ¿qué? Y decía este predicador, pero con qué facilidad cuando viene un chismoso encuentra chismosos ya dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad?, alguien que tiene este tipo de, diría yo, de malas influencias, sí, ubica rápidamente entre la congregación ya establecida a los chismosos y se junta con ellos. Que si así fuera, para encontrar gente espiritual, fuera excelente, pero no, siempre calza la botella en la chancleta sí que lo está esperando. Amados hermanos, esto sí, obviamente nos tiene que poner en alerta. Si usted se está llenando del mundo, no pretenda comenzar a dar algo que usted no tiene. Pregunte. Allá, perfecto. Primer punto, véala con ellos, para empezar, porque ¿cómo poder dar una crítica constructiva de algo que usted no ha podido ver? Sí, sería bueno que si usted tiene la oportunidad de sentarse con ellos a ver tal o cual programación, primeramente eso, hágalo con ellos. Y obvio, luego de haberlo visto, usted saque en limpio y pregúntele, sí, qué es lo que ha podido de alguna manera percatarse o recibir o extraer de tal o cual programación. Si usted tiene, claro que sí, si tiene sabiduría de Dios, hará las críticas pertinentes de acuerdo a la base doctrinal. Pero si aquel que está de alguna manera encargado de instruir no teme de Dios, pregunto, ¿qué de malo le va a ver a esa programación? Pregunto, ¿le va a ver algo de malo? Nada. Pregunto yo, el que es adicto a la pornografía, ¿le ve algo malo a la pornografía? ¿Le ve algo malo? No. Más bien incentiva y dice, oye, me compré la última, vámonos. Incita a la mujer aún a verlas también. Pregunto, ¿cuestiona ese tipo de programación? No. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No se está llenando de Dios. Pero cuando esa persona comienza a llenarse de Dios, comienza a temer a Dios y ve algo inapropiado, inmediatamente, diría yo, sus antenitas, no de vinil, sino sus antenitas espirituales brincan y dice, alerta, alerta, esa imagen, esa escena no va de acorde, sí, a la voluntad del Señor. Y si alguna escena fuerte sale, o bien lo apaga o bien la adelanta. Porque eso es lo penoso, o sea, no tenemos penosamente programación cristiana, ¿verdad? Y la poca que hay que verla, pero con mucha, diría yo, pero con mucha, sí, sabiduría. Porque o bien te están sacando plata, o bien la doctrina no es la doctrina de la palabra. Ahora, usted tiene que ser sabio y tiene que tener prudencia de Dios primeramente en su corazón para poder discernir
¿verdad? Si a usted le gusta levantar el codo, ¿no?, y emborracharse y ve escenas de esas en la televisión, obviamente que usted no las va a cuestionar. Primeramente, ¿con qué moral o con qué autoridad lo va a hacer? Ninguna. Pero si usted sabe que eso está mal y su hijo pequeño está viendo esto, usted tiene que decir: mijo, mira, esas cosas son las que Dios aborrece. Eso no imite. Como cuando una madre recibió de parte de una orientadora en la escuela una notificación de que su hija estaba haciendo cosas obscenas dentro, sí, de las instalaciones educativas. La madre obviamente salió como fiera a defender a su hijo, diciéndole: ¿cómo es posible que usted sí le atribuya a mi hijo tales o cuales actitudes? Si él aquí se comporta bien, él aquí no tiene mal ejemplo. Pero sondeando con la criatura, el niño se sentaba con su madre prácticamente desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche viendo novela tras novela, es decir, llenando su corazón de basura. ¿Qué es lo que había hecho este niño? Había primeramente besado como algunas niñas en los baños, y luego de eso tratando de agarrarle las partes íntimas a las niñas. Diría cualquiera, pero eso no aprende, pero si estás junto a ti, que te crees maduro, que te crees sabio, si estás junto a ti viendo escenas que no son de acorde a la escritura bíblica, obviamente que de esa basura se está llenando, ¿qué cosa? El corazón de esa criatura. Y recuerda, se cumple la palabra: de la abundancia del corazón, en este caso, manifiesta nuestro cuerpo las obras. Eso es por seguro que sí. Ahora, dicho esto, la Biblia dice que Abraham, luego de haber tenido o concebido en su corazón nuevamente incredulidad para aceptar la promesa de Dios, verso 18, dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael. ¿Qué hizo con la fe Abraham? La aterrizó, la humanizó, porque él ya tenía un hijo, acuérdense. ¿Con quién? Con la esclava, con Agar, que era Ismael, el cual a la edad de 13, 14 años, ¿qué pasó con este muchacho? Y eso vamos a verlo más adelante. Este muchacho fue luego despedido, tanto él como con su madre. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, versículo número 18. Ojalá Ismael viva delante. Es decir, ojalá Dios, que toda aquella bendición que me estás diciendo, ¿cuál era la bendición que Dios le estaba diciendo? Que reyes habrían de salir de sus lomos. ¿Qué más? ¿Verdad? Que habría de multiplicarse, pero de una manera sobreabundante. ¿Y qué hizo Abraham? Racionalizó la fe. Grave error. Qué grave error es racionalizar la fe. Es decir, tratar de darle lógica a las promesas de Dios. Ay, Señor, yo sé que no tengo dinero, pero mi cuñadito que vive en España, él me va a mandar. O sea, se limita, se racionaliza la fe. Amado hermano, Dios puede tocar a un animal para bendecir a un hijo de Dios. Si no, preguntémosle a quién. A Elías. Tocó a cuervos para que cojan de la mesa del rey con el pico y se lo lleven a donde estaba, el profeta escondido en la montaña. Amén. Usted no puede racionalizar la fe. Usted tiene que aceptar las palabras de Dios tal como están escritas. Si el Señor ha dicho, que Él lo va a cumplir, pues yo espero en esa promesa. Amén. Ahora bien, dice la Escritura, versículo 19, respondió Dios. O sea, aquí prácticamente habían dos lenguajes: el carnal o la incredulidad con la fe. Le dijo Dios a Abraham, ¿qué le dijo? Ciertamente, dijo, ningún Agar, ningún Ismael, tu mujer, le dice. Amén. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Es decir, olvídate de Ismael. Amén. Olvídate del hijo de la esclava. Es tu mujer, la estéril, la que ya no está menstruando, con ella. ¿Lo aterrizó o no lo aterrizó Abraham? ¿Verdad? Entiende, mi querido hermano, que no es conforme a tus pensamientos. Bien dice la palabra, tus pensamientos y tus caminos no son como mis pensamientos y mis caminos. Dice la Escritura, verso 19, y llamarás, inclusive le da hasta el nombre, y llamarás su nombre Risa, porque eso significa Isaac.
risa. Y en unos diccionarios del Antiguo Testamento, en hebreo, porque ese es el idioma original del Antiguo Testamento, significa risa loca o risa burlesca. Cada vez que Abraham llamaba a su hijo Isaac, se acordaba: yo me reí de la promesa de Dios, me burlé de la promesa de Dios. Eso era un martillo en la vida de Abraham, para que aprenda ¿a qué? A creerle, sí, a la palabra. Pregunto, ¿usted le cree a la palabra? ¿Le cree la palabra cuando está enfermo? ¿Le cree a la palabra cuando está sin trabajo? Porque creerle a Dios cuando la nevera está llena, hasta yo le creo. Hasta el inconverso le cree. ¿Le cree cuando se está yendo el marido con otra? ¿Le cree a Dios ahí? Es necesario que esa fe sea probada. Amén. Ahora, Dios dice en su palabra, le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Versículo número 19. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré, dice el Señor ahí, mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Ahora, ¿qué sucederá luego de esto? El próximo domingo lo vamos a ver. Amén, porque el tiempo ya ha transcurrido. Amén. Si quiere saber, entérese cómo reacciona Abraham, ¿sí? Y lo estaremos analizando también por medio de las Escrituras. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta enseñanza. ¿Cuántos han aprendido en este día a creerle algo más a Dios? Amén, porque nuestra fe tiene que ser complementada cada día con su palabra. Amén. Y si no la tenemos, pedírsela a Dios para que nos la conceda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, nuevamente, Señor, esta clase de adultos te da las gracias, porque tú le permites, mi Dios, por medio del estudio de la Biblia, encontrar en ella el reposo, Señor, y la fe que tanto me hace falta. Mi Señor, ayúdame a creerte, ayúdame, Señor, a serte fiel, a no cuestionarte, a no despreocuparme de las promesas que me has dado, Señor, pero de las cuales muchas veces, abandonándome, mi Dios, soy negligente a la hora de estar velando, Padre, por tus promesas. Mi Dios, sé confirmando tu palabra en mi vida, y permite, así como lo has hecho, oh Dios, en este día conmigo, que nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes también hayan recibido de ti la bendición de la enseñanza, para que ella quede grabada en la tabla de sus corazones. Y permíteme en esta noche poder venir junto a mi familia para seguir estudiando la oración del Padre Nuestro, la cual está nutriendo mi vida y mi corazón, Padre, cada vez con mayor intensidad. Gracias, mi Dios. Y en este tiempo recibe también, mi Dios, como ofrenda agradable, sacrificio a ti, Padre, que es mi culto racional, las ofrendas y los diezmos que he traído para tu casa, Padre, en obediencia por lo mucho que tú ya me has bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.